Jornada 28 de la Liga de España. El Almería recibía al Sevilla. César Montes era titular en este encuentro. Como se esperaba en este partido, el Sevilla tendría un mejor arranque de juego. En ese aspecto, César Montes tuvo que intervenir en varias ocasiones para cortar los balones que se suscitaban en la pretensión de ataque del conjunto sevillano. Sin embargo, estos intentos realmente no representarían mayor peligro para la saga de la Almería, que hasta ese momento sabrían solventar las acciones anulando la mayoría de las jugadas. El cachorro procuraba empujar a su equipo con trazos largos, ya que detectaba que el rival trataba de ejercer presión en la salida, y esto a la vez generaba algunos huecos arriba, esperando sacar partido en alguno de esos intentos. A pesar de que el tráfico de la pelota estaba más decantado del lado de la Almería, la presión que sentían no era tan extenuante como para mantenerlos acorralados, o al menos no en la primera media hora de juego. Pasando los 30 minutos se comenzó a notar mayor peligro en la portería del cuadro rojiblanco, pues posteriormente hubieron intentos que fueron agravando la situación en la portería que cuidaba Luis Maximiano. Y cuando parecía que el Sevilla se encontraba más cerca de anotar el gol por la cantidad de opciones que había presentado hasta ese momento, una descolgada de la Almería dio el primer paso para que Adrián Embarba hiciera el gol que tomó por sorpresa al Sevilla. Con la ventaja, el equipo local se iba al vestidor. El Almería cuidaría su único tanto en la parte complementaria. El tiempo pasaría muy lentamente en la percepción de los aficionados de la Almería, pues notaban que el Sevilla era el equipo que predominantemente ofendía. César Montes hizo uno de los trabajos más sobresalientes desde su llegada al equipo rojiblanco, cortando balones a tiempo y anticipándose adecuadamente a sus adversarios. Al 75, el conjunto visitante generaba otra jugada de peligro, y dicha jugada tendría su segundo aire gracias a un pase que buscaba Luque Biaco. Pero el Azteca hacía un excelente trabajo, al adelantarse e impedir que pudiera rematar el delantero cuando estaba a centímetros de la portería. En esta fase del partido la presión aumentaría progresivamente por parte del Sevilla y en ese caso el mexicano también aumentaría su trabajo en la labor defensiva para tratar de detener la agresión. No obstante, al minuto 80 el Sevilla anotaba gracias a Dodi Luque Biaco con un tiro cruzado para empatar el partido. Y minutos más tarde, a través de un tiro de esquina, Lucas Ocampo realizaba el gol que le daba la voltereta al juego. A pesar del golpe anímico del equipo de la Almería, no se dieron por vencidos y en tiempo de compensación, Marko Milovanovic les regresaba la dosis para empatar el juego. Estos últimos minutos se jugaban con mucha intensidad e incluso la última jugada pudo ser letal para los locales. Pero sonaba el silbatazo que terminaba el encuentro. El Almería rescataba un partido difícil, aunque sigue estando en el fondo de la tabla sumando solo 10 unidades. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Rusia. El Dinamo de Moscú visitaba al Zenit. Luis Chávez era titular en este encuentro. El equipo local impulsó su juego con mayor vehemencia en los primeros instantes. Al minuto 12, Mateo Casierra adelantaba al Zenit con un gol que empató el marcador global. El Dinamo vivía una aplastante presión por parte de los locales y en consecuencia su marco de acción sería mayormente en su propio lado del campo, tratando de resolver defensivamente todas las llegadas que acusaban a su área. Sin embargo, el Zenit encontraba el segundo gol tras un centro donde de nueva cuenta Mateo Casierra lograba aprovechar. Con el marcador en contra, el Dinamo trató de reaccionar para sacudirse el mal trago de los primeros 20 minutos de partido. El mexicano buscaba la banda para encontrar espacios y poder organizarse desde ahí.
No obstante, el equipo azul no permitía que se desdoblaran con facilidad. Al 34 el mexicano ganaba un remate que picaba peligrosamente, pero que el arquero alcanzaba a detener, siendo esta una de las jugadas más prometedoras de los visitantes hasta ese momento. Pero esa advertencia le sirvió al Zenit para cubrir sus vulnerabilidades, ocasionando que el Dinamo perdiera la profundidad que habían conseguido hasta ese momento. De esta manera, se acababa el primer tiempo, en un partido que se había cerrado en estos últimos minutos. En la segunda parte, el Dinamo tuvo mayor posesión de la pelota, en parte concedida por el mismo equipo local, que parecía estar al acecho de algún contragolpe. El conjunto blanco llegaba con cierta facilidad hasta los 3/4 de la cancha, pero pasar de esa zona se le dificultaría bastante, ya que el Zenit se comportaba bien desde atrás. Luis Chávez jugaba más retrasado que en esta etapa del partido, dado que en la media cancha encontraba el espacio y el tiempo que le permitía tener mejor visión de juego. Pero el partido se complicaba dado que había muy pocos movimientos de sus compañeros que le permitieran abrir algún resquicio, y en ese caso los intentos que se hicieron no tendrían gran trascendencia, ya que eran rechazados por el rival. Los minutos avanzaban y el Dinamo se notaba frustrado al no encontrar la llave para abrir el candado que le había puesto el club local. El Zenit terminó anulando al Dinamo y de esta manera se daba por terminado el partido. Con este resultado, el Dinamo de Luis Chávez es eliminado de la Copa en los cuartos de final. Vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El Porto se plantaba en el Emirates Stadium con un gol de ventaja sobre el Arsenal. Jorge Sánchez no inició como titular, así como ha pasado en partidos de alto calibre. Las emociones se destaparon con un disparo de Van Nilsson que David Raya atajó a un costado. Antes de terminar la primera mitad, los Gunners armaron una gran jugada por la izquierda clavando el balón a las redes para hacer el primero. Cuando inició el segundo tiempo, Havertz aprovechó un malentendido entre Pepe y el portero para cascar el segundo. Aquí una falta previa le quitaba el grito de gol de la boca. Con el empate global y el trámite del juego, los dragones comprendieron que no iban a poder competir al tú por tú, por lo que se encerraron buscando hacer daño al contragolpe. Aún con esto, los dirigidos por Mikel Arteta se quedaron muy cerca de conseguir el segundo gol, pero el portero del Porto estaba inspirado. Fue al 84 que Jorge entró al campo pensando en tener piernas frescas para los tiempos extra. En los últimos minutos del tiempo regular, los Gunners estaban encima del Porto, usando un juego directo que probaba ser efectivo contra los dragones. Jorge estuvo a la altura del reto que se le presentaba al frente, compitiendo por aire y tierra para privar de oportunidades a los contrincantes. Así llegaba a la arenga para iniciar los tiempos extra, en donde el Porto se sacudió los nervios e iniciaban más sólidos los primeros 15 minutos. Este escenario le permitió por primera vez a Jorge atacar, robándole un pase largo a su rival y cruzando la cancha de derecha a izquierda para descargar con su compañero Taremi, que se colgaba hasta la cocina y terminaba la jugada con un tiro que salió por arriba. La fatiga física era notoria y las emociones en las áreas eran escasas, aunque esta situación cambiaba con el ingreso de nuevos jugadores al campo. Arrancando el segundo tiempo, Sánchez desplazaba a Gabriel Jesús y le echaba el carro a Havertz, para después encontrarse en una triangulación que le daba vía libre a Gonzalo Borges por la derecha, que fue individualista aun cuando llegaba el mexicano para apoyar. En un escenario habitual, Jorge no era especialmente incisivo al frente y prefería centrarse en sus tareas defensivas, continuando con su duelo personal con el brasileño, siguiéndolo de cerca y entrando fuerte por el balón a sabiendas de que su pareja de baile le podía devolver la dosis en cualquier momento. El Porto tuvo un último intento al atacar por la banda y cuando Pepe perdía el balón, el seleccionado mexicano recuperaba la pelota en una buena zona, sin embargo no tuvo más que ofrecer. Llegábamos a los tiros desde los 11 pasos, en donde Wendel y Galeno fallaban ante la figura de David Raya. Mientras tanto, los Gunners completaban una tanda perfecta para eliminar a los dragones y avanzar a los cuartos de final.
Otro partido de los octavos de vuelta de la Champions League. El PSV se metía al muro amarillo para medirse al Borussia Dortmund. Chucky Lozano comenzó desde la banca. Los locales se aprovechaban del pánico escénico del PSV, clavando el primero en solo 3 minutos. El arquero Benítez sería importantísimo para mantener a salvo su arco de más goles, y así llegábamos al medio tiempo, en donde Lozano se preparaba para ingresar en los segundos 45 minutos. La dupla Lozano-Dest se haría sentir en la primera conexión que tuvieron, atrayendo jugadores de dentro hacia afuera del área para darle oportunidad al mexicano de poner un centro raso. Los granjeros pasaban más tiempo atacando que defendiendo, gracias al empujón que aportaban los representantes de la CONCACAF. Sin embargo, aún no habían podido poner en problemas al portero del Dortmund. Esto cambió al 52, cuando recibiendo en el interior del campo, Lozano sacó un fierrazo que abolló el poste derecho de Kobel. Aún con este disparo, Irving había perdido el punch inicial después, y en sus siguientes jugadas le costaba encontrar claridad al frente, protegiendo el esférico con pases hacia atrás. Y es que el Dortmund había corregido sus errores y procuraron cerrar los espacios para el mexicano y el estadounidense, que no se desarrollaban correctamente con tantos elementos frente a ellos. Al minuto 61, Lozano aprovecha un poco de espacio por la izquierda, recortó hacia adentro y decide tirar, pero esta vez el balón no terminó cerca del poste. Nuevo pase al espacio para el 2 veces mundialista que encara a Zule y se lo lleva, pero de nueva cuenta no pudo encontrar a De Jong. El PSV armaba sus asociaciones, pero ninguna de estas podrían crear una oportunidad peligrosa sin alguien que se desmarcara o que se atreviera a pasar por la maleza. Como es natural, con espacio para conducir es por donde Irving daba más sensación de peligro, pero aún así, Zule y compañía terminaban con sus intenciones con un buen posicionamiento. El mexicano volvió a experimentar al ocupar el interior del campo, y aunque en su primer intento no alcanzaba a controlar un gran pase, en el segundo inicia con una jugada colectiva que Bakayoko se quedaba cerca de convertir por su lado. Justo cuando Lozano parecía haber encontrado la llave para hacerle daño al Dortmund, los locales convertían el segundo tanto. Sin embargo, un fuera de lugar milimétrico le daba nueva vida al PSV e inmediatamente Chucky recibe una oportunidad inigualable y libre de marca, pero saca un disparo terrible en una jugada que pudo ser diferente para un jugador zurdo. El tiempo se terminaba y el PSV necesitaba un gol si querían seguir vivos en la eliminatoria, pero los minutos y las oportunidades claras se acababan, cuando se encontraban a un equipo que supo contener al líder de la Eredivisie. Incluso la variación de Chucky de recargarse por el interior estaba cubierto, y sus ideas se inclinaban a servicios que no encontraban rematador. Además de esto, Lozano y compañía ejecutaban tiros lejanos que buscaban el milagro. Luuk de Jong se perdía una oportunidad inigualable y al dejar vivo a los alemanes con un minuto restante en el cronómetro, les hacían el quinto por un error garrafal de Babidi. Con el 3-1 global, el PSV se despide de las competiciones europeas. Vuelta de los octavos de final, pero esta vez de la Europa League. El West Ham y el Friburgo se citaban en el Estadio de Londres con el marcador global de 1-0 a favor de los alemanes. Edson Álvarez era titular en el partido.
Las primeras aproximaciones fueron de los alemanes, aunque sin muchos avistamientos por el sólido trabajo del aparato defensivo de los Hammers. Edson empezaría a desdoblarse en su zona y hasta el momento no se pronosticaba un partido demasiado demandante para el Machín. Tras un tiro de esquina, Paquetá cerraba la pinza y así empataba el marcador global. La respuesta del Friburgo no se hacía esperar y jugando en los espacios entre líneas se quedaban cerca de conseguir el empate. Contrario a lo que se pensaba al inicio, la lucha de Edson en el medio campo estaría lejos de ser un paseo en el parque y de inmediato se encontraría con un juego ríspido y con mucho roce físico que exigía carácter y cabeza fría. Este contexto le daba problemas al mexicano para desarrollar un juego más creativo y de momento toda su atención se centraba en evitar que los centrocampistas encontraran a los delanteros. Tras un periodo de calma, Álvarez se anima a subir y propone una asociación con Paquetá, pero el brasileño tenía otros planes. El Friburgo ganaba muchos espacios entre líneas y dado a que Edson no alcanzaba a poner un tapón, se movía en lo ancho de la cancha para contrarrestar la situación. Esta oleada de ataques de Friburgo vería su final, y era turno de los Hammers de demostrar las armas que tenían. Con una gran jugada individual, Bowen se metía entre varios jugadores y disparaba cruzado para hacer el segundo. La eficiencia del equipo inglés le dio confianza al conjunto y el mismo se apresuraba para capitalizar el bajón anímico del Friburgo. Edson adelantó su posición y después de un partido muy defensivo se notaba ansioso por participar en el ataque, así como pasaba al 34. Cuando se desmarca por la derecha cerca de la línea final, cuerpea a su marcador e intenta hacer una jugada mágica que el defensor consigue leer. Los últimos minutos del primer tiempo fueron de lo mejor de Álvarez en el partido, recuperando balones y siendo incisivo con sus pases, así como agregándole una capa de protección a las líneas bajas cuando el Friburgo se animaba. Esta variación de posición le dio al mexicano más contacto con el balón y la responsabilidad de ser uno de los primeros jugadores que presionaban a la línea baja del Friburgo, quedándose cerca de provocar una tragedia en el campo de los visitantes. Aunque esto podría abrir espacios atrás, el mexicano tenía un buen regreso, y aunado al respaldo de sus compañeros, es como la cosa salió adelante. Arrancaba la segunda mitad y en este inicio las participaciones del Machín eran menos trascendentes, volviendo a su posición natural y quedándose metros atrás para contener el empuje alemán. Momentos después su equipo conseguía el tercer gol a través de un disparo de Creswell. El partido se sentía liquidado y parecía que no iba a haber reacción de parte del Friburgo, y aún menos cuando Edson intervenía, frustrando varios intentos rivales por traspasar a su campo y dándole nuevas oportunidades a los atacantes. Al minuto 56 se gesta un centro desde la derecha, mismo al que Edson se une en el área, llegando de sorpresa por detrás y quedándose muy cerca del gol con su remate. Los cambios en el Friburgo le dieron una marcha más a su ataque, pero el posicionamiento impecable del mexicano frustraba muchos de estos nuevos intentos. Edson se complementaba con un viejo conocido, Mohamed Kudus, pues el ganés usaba su velocidad cuando Edson se quedaba rezagado para después jugar con el mexicano, que era la confiable válvula de escape del equipo. La mala noticia en un partido en donde todo era celebración era la amarilla de Edson al 72, pues esto le imposibilita jugar el siguiente partido de la competición. El mismo Mohamed Kudus encendía los motores al 77 y en un sprint brutal se llevaba a varios jugadores para poner el cuarto en la mesa. Poco más se podría decir del partido en donde parecía que solo quedaba un equipo, mismo que sobrellevaba los minutos a sabiendas de que iban a estar en el sorteo de los cuartos de final.
Kudus hacía el quinto en otra muestra de su talento individual, y esta fue la señal para darle descanso a Edson, que salía junto a otros jugadores importantes ovacionados por su actuación 5-1. Este fue el marcador global y los Hammers siguen avanzando en su camino a Dublín.